Hernán Reyes, ¿cómo estás? Bien, Diego, gracias. Bien, es de la coalición cívica de la ciudad de Buenos Aires. Y está Nahuel Sosa, se los presento, es de Agenda Argentina, que es un colectivo de intelectuales, una usina de ideas de la cual se provee el gobierno nacional. Orientación, diríamos, peronista, ¿correcto? Plural, gracias por la invitación. Hay peronistas, progresistas, de izquierda e independientes. Bien. Larguemos con esto. Estimado Hernán Reyes, ¿qué pensás vos del comunicado, el texto y el momento que ha sido tan cuestionado por el oficialismo? Es que a mí me parece que hay una sobreactuación y una reacción exagerada por parte del gobierno. Porque de la única forma que puede entenderse la reacción del presidente, de Cafiero, es si niegan los hechos que contextualizan el homicidio de Gutiérrez. Si vos sos capaz de quitar de la escena que Gutiérrez fue secretario de la expresidenta, que la expresidenta ahora es vicepresidenta, que declaró como imputado colaborador y arrepentido en la causa de los cuadernos, que es investigado por la sobrina de la presidenta y que en una provincia que gobierna la cuñada de la presidenta, si vos quitás todos esos hechos, es decir, si vos le quitás contextos al homicidio de Gutiérrez, vos podés decir, bueno, tenés derecho a indignarte. Lo que no tiene el derecho el gobierno es a desconocer la zozobra que generó en la sociedad, porque ¿quién no levantó la ceja cuando le dijeron asesinaron o desapareció el secretario de Cristina Kirchner? ¿Con esto qué quiero decir? Yo no hago ningún tipo de imputación, es más, ojalá que rápido se dilucide el crimen. Lo que sí digo es que quien tiene la responsabilidad política de dar tranquilidad a la sociedad y de poner mayor transparencia, poner la lupa en términos de la imparcialidad de la investigación es el presidente, con lo cual, paradojalmente, a mi modo de ver, quien agudiza la grieta, quien profundiza la división de los argentinos es el presidente cuando no puede entender el contexto del hecho. Y en vez de decir, miren, yo no tengo ninguna duda que no hay nada que ver, pero voy a generar que no investigue la sobrina de la expresidenta, sino que voy a generar condiciones de imparcialidad, eso hubiera generado mucha tranquilidad en la sociedad argentina. Me parece que han corrido el eje porque hay una pretensión política de fondo que, bueno, que está soslayada en esta indignación y exageración del Instituto Patria y de estos comunicados que vos mencionabas. Bien, como vemos, el gobierno se indigna frente a la oposición que desconfía. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, Nahuel? Bueno, yo lo que creo, Diego, primero que no es la oposición, es una parte, podríamos hablar de oposiciones. Este es un sector, de hecho, dentro de Juntos por el Cambio hay diferencias con respecto al comunicado y otro tipo de oposición como La Baña o el FIT no han dicho nada al respecto. Por otra parte, me parece que lo que es preocupante no es que es una indignación, es que se cruza una línea. Que para mí el único objetivo de cruzar esta línea es sembrar discursos de odio para romper el acuerdo social. Recordemos que este es un gobierno que asumió hace 6 meses. La mitad de la gestión estuvo en el marco de una pandemia inédita en la historia mundial. Una de las peores catástrofes del siglo XXI. Ha convocado a todo el arco opositor para poder hacerle frente en conjunto. Venimos teniendo un resultado, a mi modo de ver, con mucho esfuerzo de parte de la sociedad, de una parte importante de la oposición que ha acompañado y del gobierno, de haber llegado a una situación de poder cuidar la salud. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de esto? ¿Y qué te hablo con acuerdo social? Que es algo que ha planteado Alberto y también Cristina, la idea del contrato de la ciudadanía. Es pensar que hay momentos que las identidades políticas descansan y se pueden lograr algunos consensos comunes. Te voy a nombrar algunos. Se volvió a recuperar el consenso sobre el rol de lo público. Se volvió a recuperar el consenso sobre el rol de la ciencia. Se volvió a recuperar el consenso de algo que los feminismos han insistido mucho, que era la idea de las políticas de los cuidados. Con cada aplauso que se hacían a las 9 de la noche, se lograba un punto de unidad nacional. Entonces te cierro con esto. A mí me llama la atención que cuanto más se avanza en una unidad nacional, en cuanto más avanza y más transversal es ese acuerdo social, una oposición y una parte de esa oposición prácticamente delirante se bolsonariza. Pareciera que lo que se está apelando es la lógica, la filosofía política de Durán Barba, que es lo que no se puede ganar en la política, que se busque ganar a través del odio. Bueno, ustedes si vieran en sus casas los resoples, las caras de indignación de mucha gente que está acá para contestarle en este mismo acto a Nahuel Sosa. Claro. A ver. Sí, Nahuel, yo lo que digo es, todo lo que vos decís está fenómeno. A mí me hubiera gustado que el peronismo como oposición hubiera hecho lo mismo en el caso Maldonado. Y en el caso Maldonado se apresuraron a decir un montón de cosas que tiempo después demostraron que eran todos manejes con testigos truchos, con un montón de situaciones, tuvo que haber un cambio de juez, con lo cual digo, eso que vos le reclamás hoy la oposición, el peronismo no lo hizo como, el kirchnerismo no lo hizo como oposición. Mira, Pablo, ¿puedo contestar? Obvio. Sí.
Gracias. No, a ver, me parece que las comparaciones son siempre odiosas y aún así creo que es absolutamente distinto. En el caso de Maldonado había una desaparición forzada, la propia familia estaba reclamando, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, el gobierno de Mauricio Macri venía a tratar a los derechos humanos como un curro, venía una escalada de violencia institucional, fue en el marco de una represión ilegal. Podés estar de acuerdo o no como actuó la oposición, pero no se pueden comparar dos cosas que son distintas. Entonces yo quiero recuperar la idea de la república. Cuando hablamos de república, ¿de qué estamos hablando? La república en la Revolución Francesa era igualdad, libertad y fraternidad. Y la república para los griegos era la idea de que haya un Estado presente, un Estado que hacía virtuoso a los ciudadanos. Entonces a mí lo que me preocupa es que en nombre de los lo mismo porque no dejaron actuar a la justicia. No dejaron actuar a la justicia, se empantanó la justicia. Se fue a la Corte Interamericana de Mercosur, hubo fallos que no reconoció el propio... Y hoy con el tiempo queda claro el manejo político que hizo el kirchnerismo del caso Maldonado. Pero eso no fue un manejo político, ahí lo que hubo fue una represión ilegal, producto de un Estado que estaba atacando derechos de pueblos originarios y que igual... Entonces me parece que estás diciendo que el responsable de la desaparición de la muerte de Santiago Maldonado tiene que ver con el gobierno. Yo creo que la gendarmería actuó de forma ilegal y que eso fue una de las causas. Ahora, lo que yo no termino de entender, cuando Patricia Bullrich dice que ellos están usando políticamente, en un punto implícitamente está reconociendo que ellos también usaron políticamente el caso Maldonado. Entonces, lo que me parece que acá hay que tratar de discernir, el problema no es Maldonado versus Gutiérrez. El problema es que estamos en una situación inédita de este país, que se avanza en un acuerdo social, que justamente, por ejemplo, el Senado ha sesionado más en un momento de pandemia que en todo el 2009. Y la Argentina es el número 16, nuestro Senado, en tener las sesiones virtuales a nivel mundial. Entonces me parece que Alberto es un hombre de diálogo, que acá se ha construido distintos puentes que la oposición, que todas las medidas importantes que se hicieron en materia sanitaria y en materia económica fueron consensuadas con los 24 gobernadores. Entonces me parece que es muy cínico el comunicado, el contenido, y que va de una seguidilla, infectadura neoliberal. Trataron a este gobierno de que estaba instalando una nueva doctrina de seguridad nacional. Compararon a Alberto Fernández con Lugones que fue un fascista admitido y que apelaba a la violencia. Digo, hace poco un sector de intelectuales de Cambiemos llamaron a decir que era el peor momento de la democracia, olvidándose de lo que fue 1987, los levantamientos carapintadas o el 2001. Entonces me parece que hay un sector de la oposición que está jugando a polarizar. Lo que divide a nuestro país no es la grieta, es la desigualdad. Bien. Entonces ahí tenemos que estar todos juntos y juntas para discutir la desigualdad. También la política lucra con la desigualdad, ¿no? Porque digo, que hablamos de desempleo y de pobreza y cómo también con eso se hace clientelismo en las provincias. Yo te quiero llevar a un terreno, porque vos hablas de la política, Nahuel, y de la República. ¿Vos crees en la justicia? Totalmente. Entonces crees en la división de poderes. ¿Por qué seguimos hablando de Maldonado si ya hubo un juez que sentenció? Está bien, pero acá no estamos discutiendo la sentencia de Maldonado. Yo lo que no entiendo es por qué me llevas permanentemente a la idea de Maldonado. Acá lo que estamos discutiendo es un comunicado de una posición que fui responsable. Porque con ese mismo criterio yo te podría decir el espionaje que se acaba de develar de parte de los espías también revela que los mitos de Cambiemos que hablan en nombre de la República y sin embargo hay una relación promiscua entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Te podría decir el mismo caso que Cambiemos en nombre de la República justificó el golpe de Estado a Bolivia y así podríamos seguir indefinidamente. Lo que yo quiero discutir acá, y te cierro con esto, Diego, por favor, lo que te quiero discutir acá es que me parece que como sociedad estábamos logrando y estamos logrando un acuerdo social y que hay que cuidarlo, porque eso no pasa hace mucho tiempo. Esperen, vamos a tratar de hacer foco en algo, porque si no, imagínense la tentación de irnos, vamos a ir hasta Grecia antigua y no vamos a cerrar temas. No, yo quiero preguntar, ¿qué te parece a vos esta idea de la anticipación? ¿Se pudieron haber adelantado en el comunicado? Esa es una objeción. A ver, porque me parece que es interesante discutir, porque hay una fascinación, no digo Nahuel, pero hay una fascinación del kirchnerismo de la negación de los hechos para ir a una discusión que está por sobre, suprarrealidad. No es sobre los hechos que estamos discutiendo. Lo que nosotros planteamos, y más allá de las palabras del comunicado y de la discusión que se dio, concretamente es que no hacemos hipótesis sobre el crimen y que pedimos que la política y la justicia aseguren transparencia e imparcialidad. ¿Por qué decimos esto? Por el contexto de los hechos. Y Nahuel, vos, ni el presidente, ni Cafiero, ni nadie puede desconocer, porque esto se lo deberían pedir a cualquier presidente de cualquier país del mundo que se encuentre en circunstancias parecidas. Y yo, al contrario de la construcción ideal que haces vos en términos de
del sentido político que tiene este gobierno. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hay un proceso de radicalización por parte de Alberto Fernández que tiene que ver con el silencio constante frente a lo que son los avances contra los periodistas, lo que son los ataques contra el campo, lo que es la pretensión de apropiarse de empresas públicas en función que el Estado los asistió con ATP, lo que es una medida arbitraria, autoritaria y sin razonamiento político ni económico, que es la intervención de Vicentín. Entonces yo diría, ¿es verdad que Alberto quiere ser dialoguista? A mí no me interesan las razones por las que Alberto hoy pierde centralidad en el gobierno. Es decisión de él en función del pacto que tuvo con Cristina para llegar a la presidencia. Lo que sí digo es que de ninguna manera podemos pensar que acá no pasa nada. Y yo con esto no estoy diciendo que haya responsabilidad criminal de nadie en el caso. Lo único que estoy diciendo es, che, ¿está mal que dado el contexto que el tipo es arrepentido en la causa de la vicepresidenta, que murió y que lo investiga la sobrina, está mal que digamos, che, pongamos la lupa ahí? ¿Por qué nos pide a nosotros un acto heroico de confianza? ¿Bajo qué argumento? A ver, Osvaldo Bazán. Sí, Nahuel, te quería preguntar, porque en el sentido que estaba hablando recién Hernán, ¿dónde está el odio en el documento? Bueno, yo ahí tengo un contrapunto con lo que decía Hernán, y ahí te contesto, Osvaldo. Me parece que el documento, primero quiero ponerlo en el marco de estas seguidillas de acusaciones que hubo hacia el gobierno, ¿no? Yo creo que hay algo que es como una cadena de equivalencias. O sea, no es solo el documento lo que vos No estás solo el diciendo. documento, sino el documento anterior que hubo del colectivo de intelectuales, de parte de Juntos por el Cambio. Me parece que hay una radicalización por parte de un sector de la oposición en el último mes que ha buscado permanentemente poner a este gobierno como si fuese un gobierno autoritario, como si fuese un gobierno que no respeta las libertades, como si fuese un gobierno, en este caso, que dan a entender, incluso por lo que dijo el gobernador de Mendoza, prácticamente que esta muerte el gobierno tiene algo que ver. A mí eso me parece muy peligroso. Yo creo que hubo una filosofía política de Durán Barba. Cuando Cambiemos asumió en el 2015 eran los globos de colores, era la alegría y la fiesta. Y termina el 2019, pero déjame cerrar esto, con una idea mientras fracasaba el programa económico, de apostar a que el odio le gana la decepción económica. Apostar a que el algoritmo y la Big Data, ayer un ejército de trolls instaló CFK asesina, le ganara a la política. ¿Dónde está el odio? El odio está en que si vos decís, como dijo el gobernador de Mendoza, que esto es producto del poder del kirchnerismo, si vos planteás que no fue solo una gravedad institucional, porque ustedes también plantearon que estamos en el peor gobierno de la vuelta a la democracia, me parece que lo que se está tratando de sembrar es una confrontación, es una polarización a una coalición de gobierno, porque acá hay una novedad. Esto no es solo un frente electoral, el Frente de Todos. Es la primera vez que el peronismo gobierna en una coalición de gobierno. El Frente de Todos es uno de los frentes más plurales, más diversos y más heterogéneos, me atrevo a decir, desde el Frejuli. Conviven distintas identidades políticas, desde Pino Solanas hasta Sergio Massa, y además de convivir distintas identidades políticas, conviven distintos colectivos políticos, como pueden ser los feminismos, los jóvenes contra el cambio climático. Yo también tengo una sensación, plural. Nahuel, yo tengo esta sensación, que hay como una especie de toma de rehenes ideológica en donde, si vos estás por fuera del guión o de la propuesta del gobierno, estás en contra de la patria, estás en contra de la cuarentena, estás en contra de la vida. Vos todo el tiempo es patria o buitres, reeditado en versiones diferentes. Hay como, vos hablás de cadenas de equivalencia. Yo a veces tengo esa sensación, porque hay un dispositivo medio psicopático en donde vos te alejás un poquito del carril y estás sembrando semillitas de odio en tu huerta orgánica política. Y me parece que no es así. Digo. Nahuel, quiero decir algo, Diego. Me parece que lo que Nahuel plantea es más una expresión de deseo que una descripción de la realidad. Es una expresión de lo que él desea que esto sea, más de lo que es, efectivamente. Y digo, ¿por qué? La propuesta antinómica en la Argentina, el blanco-negro, fue instalado por el kirchnerismo en la teoría agonal y la discusión que debería haber del pueblo-antipueblo, como bien vos planteás. Y eso nos costó muchísimo a la Argentina. Nosotros venimos de un proceso de 12 años de kirchnerismo, donde nos confrontaba por situación de clase, por ideología, donde nos llevó a confrontar en función del lugar territorial donde nacimos, donde tuvimos un gobierno nosotros con dificultades, con errores. Sí, Macri también usó la Greta, donde no hubo la más mínima contemplación, no solo en términos económicos de construcción de consensos, sino que no hubo la más mínima contemplación al momento de un caso como el de Maldonado, decir que nosotros desaparecíamos gente de manera forzada. Sí, pero Hernán... Entonces, yo termino Hernán. con esto, Pablo. Lo que quiero decir es, yo estoy en la idea de que no tenemos que extremarnos, yo estoy en la idea de que no tenemos que ir a una confrontación de odio, yo estoy en la idea de que tenemos que encontrar puntos de encuentro en el debate nacional, pero quiero decir y dejar acá planteado en la mesa que, al contrario de lo que plantea Nahuel, yo lo que estoy diciendo es que la respuesta institucional que tiene Alberto Fernández para terminar con esa idea que impuso el kirchnerismo, Cristina Kirchner y muchos sectores, no la está dando. Por el contrario, está callando. Y tenía una oportunidad de hacerlo, que es decir, la verdad, me voy a asegurar
de que en este caso haya transparencia, no decir canallas, miserables y no sé qué otra cosa más. Hernán, porque él es presidente de la vos hablás- República. Hernán, vos hablás de que no querés extremarlo y ustedes, o sea, en realidad, Juntos por el Cambio, con la firma de Patricia Bullrich Cornejo y Mariana Suiz de Tu Fuerza, igual que Ferraro, sacan un comunicado hablando de gravedad institucional, cuando no se sabe qué es lo que acababa de pasar y no fueron prudentes. Y vuelvo a marcarte, hay diferencias y ustedes tienen diferencias serias, pues te estoy diciendo, ni Larreta, ni Vidal, ni Jorge Macri, ni Ritondo están de acuerdo con esta postura de extrema que tienen ustedes haber sacado y hablar de gravedad. Pablo, ¿Vos- te a vos no te parece quiero contestar. Yo respaldo extremo? absolutamente la firma de Ferraro y de Zubik de ese documento. Sí, ya lo sé. Y hago eje sobre lo que dice la letra del documento, que dice que no hacemos porque por favor, porque ¿saben qué pasa? Si no, no hablamos sobre los hechos. La gravedad ¿Pero cuáles institucional, son? ¿sabés ¿Cómo vas a el hablar- único- cómo ¿sabés vas a el hablar único sobre error? los hechos, hechos? Hernán? Sacaron un comunicado No. antes de que se conociera el resultado de la claro. autopsia. No, chicos, yo sinceramente. ¿Habría que esperar un poquitito? Nosotros lo que pedimos es una respuesta institucional ante un caso. Mandarlo al fuero federal. Pero eso es que el poder, a ver, Marcela, una nosotros oposición pedimos dos se meta cosas, en no, el pero en Poder serio lo quiero Judicial. decir. No, porque yo no tengo. Escúchense, porque yo no tenemos tengo tiempo, ninguna. dale. Yo te juro por Dios que no tengo ninguna intencionalidad en que esto sea el crimen de Cristina ni de nada. Yo lo único que digo, que hay una lógica que en la Argentina hemos perdido. Que si vos tenés un caso de estas características, que el tipo era el secretario privado, que lo está investigando la sobrina en la provincia que gobierna la No, cuñada, hay un juez, no es que solo fue la fiscal. arrepentido. Recién decías que no hay justicia y división de poderes, te aseguro que en Santa Cruz no la hay. Lo que te quiero decir es, pero hagan una lo denuncia, único que entonces. pedimos como oposición es, che, pongan la lupa ahí. Y es una respuesta institucional, ni siquiera es política, ni siquiera tiene criminalística sobre los hechos. Es decir, que no pase desapercibido, no Pero nos vos pidan decís que el presidente saque a confiemos. una fiscal. Estás Claro. diciendo, vos ¿Cómo? hablás de división de poderes Claro, es y dijiste inentendible. antes que saquen a la fiscal. A mí no me gusta Porque- que la fiscal porque- sea pero escuchame, Pablo. la hija de Alicia Kirchner. No. Pero vos no podés pedir que el presidente saque una fiscal. No pedimos Es una eso, el locura. documento no lo pide dijiste eso. Pero vos. entonces, ¿qué Lo piden? dijiste vos. No, lo que nosotros... Primero la fiscal se tendría que correr, se tendría que excusar. Supongamos que no lo hace. ¿Qué tiene que Me hacer el parece presidente? bien, yo creo que está mal y creo que le hace mal a la Está- política. está- Y creo que le estamos hace de mal al acuerdo en sistema y eso. a la idea de unidad Hernán, y a la idea de institucionalidad. Solamente eso. Hernán, te estamos haciendo una pregunta muy concreta. Estamos de acuerdo con vos en Sí. eso. Creo que todos compartimos de que nadie que es parte de una familia puede investigar Ok. a alguien que además acusó a alguien de su propia familia. Ahora, si no se corre la fiscal, ¿qué le está pidiendo el espacio político de Juntos por el Cambio al presidente? ¿Que se meta en el Poder Judicial? Concretamente, ¿cuál es el pedido? No, en absoluto. Le estamos pidiendo al presidente que cuando hay una demanda de parte de la sociedad expresada en una fuerza política, porque después ustedes entienden que si no hay canalización de la política, de las demandas sociales y de la zozobra y la incertidumbre que generan casos como estos, lo que podemos llegar a una situación de anomia que no tiene razón de ser en la Argentina. Si el presidente de la nación no es capaz de tener régimen de escucha respecto de un planteo que decimos, che, nos parece que acá hay que poner la lupa. No es la reacción del presidente de la nación decir son canallas, son miserables o acá no pasa nada. Eso es. Y en términos judiciales, lo que nosotros decimos, bueno, la fiscal no puede ser la que investigue el caso, nada más. Pero ¿sabes para qué? No porque yo quiero que el hecho esté involucrada la expresidenta. No quiero eso. Y mira, seguramente no esté directamente involucrada la presidenta. Ahora, está en un caso donde hay mucha gente implicada, donde hay dinero en juego. Debería investigarlo otra persona. No Bien. está mal pedirlo. Está muy bien. Nahuel, Bueno, digo, yo creo que... en cualquier momento incluso vamos a buscar agua para ellos. Si hablaste más de 6 minutos, mereces agua, aunque sea un vaso feo, pero vas a tener. A Dale. ver, digo, yo creo tres cosas. La primera, me parece que este sector de la oposición ataca de esta manera porque se venía construyendo y se viene construyendo un acuerdo social y consensos sociales básicos que exceden incluso al propio gobierno. Entonces, me parece que es irracional el comunicado. Me parece que hay un segundo punto que se ataca a Alberto y a Cristina, porque Alberto y Cristina no es solo una fórmula, es la expresión de un proceso político, de un proceso de multitudes que te puede gustar más, menos, la mayoría han sido agredidos y agredidas y maltratadas durante 4 años de Cambiemos, y que además de ganar legítimamente con el 48%, ha ido buscando ampliar. Alberto ha hablado con todos, con empresarios, con Lavagna, se ha juntado incluso con la oposición. Tuvimos la foto de Axel, de Larreta y de Alberto, es decir, algo inédito en la política argentina. Debemos cuidar esas cosas. Y como tercer punto, se está haciendo un esfuerzo muy grande. Cuando digo un esfuerzo muy grande, estamos hablando del IFE, el de ingreso de emergencia, algo que no existía en menos de 3 meses, se está llegando a más de 6 millones de personas. Estamos hablando del fondo de 120.000 millones de pesos, fondo de emergencia provincial. Estamos hablando del plan El Estado Cuida tu Barrio, el plan Detectar. Es decir, el Estado está poniendo mucho. Entonces, ¿por qué creo yo? todo no. Y te cierro con esto. Mirá. Creo que hay un sector de la oposición
que el neoliberalismo hoy está en crisis como relato, no tiene posibilidad de construir sentido común y por lo tanto apela a lo más bajo de las pasiones, apela a un sentido de odio. Porque el macrismo nos dejó 3 pesadas herencias. Bueno, pará, no, Bueno, si no bueno, me pero vas vamos a a discutir, hacer en la porque una pesada facultad de herencia es la Derecho, las desigualdad, escaleras. una pesada herencia es Esperá. el ¿Puedo cerrar la idea? Gracias, pero pará, después enumerás las desigualdades del neoliberalismo, que también serían un programa ómnibus de Pipo Mancera, 8 horas discutiendo si existe hoy el neoliberalismo. Pero te sacó número en la farmacia Osvaldo y te quiere atender. No, estaba pensando esto que decías del acuerdo social que se está consiguiendo, según lo que decís vos. Digo, en medio de la pandemia, donde toda la gente tiene mucho miedo de salir a la calle, con razón, porque el virus está ahí afuera, digo, se hizo una movilización por una medida económica del gobierno que a muchísima gente, seguramente vos lo vas a categorizar como una parte de la oposición, yo diría que, no sé si estoy tan claro, que sea así, un montón de gente salió a la calle a decir que no. Estabas hablando del trabajo del Senado, el trabajo del Senado está puesto en duda porque, entre otras cosas, en la última votación que hicieron por la comisión para Vicentín, los propios legisladores dijeron se les cerró el micrófono y no se les dejó ni siquiera terminar a hablar. Digo, ese acuerdo que vos ves, ¿estás seguro que es así? Mira, yo lo que creo, Osvaldo, que el acuerdo social no es negar el conflicto. El acuerdo es un ámbito donde se puede procesar ese conflicto y donde se pueden llegar a ciertas síntesis. Pero si cuando ¿Sí? sacan un documento ustedes Parece. hablan de odio. Por eso te vuelvo a decir, yo llamo particularmente desde la buena leche a Hernán a decir, bueno, bajemos un cambio. Ese documento, está claro que es un documento virulento, está claro que es un documento que no está buscando solamente poder plantear una cuestión institucional, sino que es un documento que lo que busca es polarizar. Busca polarizar en términos políticos. Y me parece que estos no son Bueno, pero tiempos eso de es una interpretación. polarizaciones. Bueno, obvio, sí, es mi verdad relativa. Claro. Lo que yo te quiero decir es que me parece que esta idea de que se va planteando es, por decirlo de una manera, está limitada en un sentido. Que ¿cuál es? Vos hablabas recién de las marchas, de los reclamos. Está perfecto, hubo cacerolazos, bienvenidos los cacerolazos. Probablemente gran parte del 41% que votó al macrismo es legítimo y creo que mucha gente que ha votado a Macri también ha reconocido el esfuerzo que hizo Alberto Fernández. Me parece que entonces ese es el camino a seguir, el camino del diálogo que se fue construyendo con una oposición que sí fue responsable. No, Yo te pero volví a Nahuel, decir, ¿sabés? hoy Nahuel, llegamos a tener más de 100 Nahuel, días. ¿Sabés qué pasa? Si el presidente no hubiera dicho nada y después sale el jefe de gabinete, los ministros, el Chino Navarro, lo que vos quieras, y a decir canallesco, yo te tomo lo que decís. Pero cuando el presidente es el primero que reacciona y habla de canallesco, no estás hablando de que el presidente está en un margen de acuerdo nacional, porque el primero en salir a discutir ese documento es el propio presidente, que debería haber hecho silencio y dejar que la justicia actúe. Está bien, pero a ver, un presidente primero es un ciudadano y puede expresar su opinión. Obviamente que No, tiene es la el responsabilidad presidente, del el primer- cargo. perdón, primer mandatario. Segundo, responsabilidad es el primer institucional mandatario. y hay mucha gente y Alberto me mirándolo. parece, es uno de los presidentes, si hablamos de responsabilidad institucional, creo que claramente Alberto viene teniendo una responsabilidad institucional que ha puesto esta idea del acuerdo social que también es llegar a los últimos para llegar a todos. Se hizo el IFE. Bueno, pero está hablamos poniendo de- la prueba textual. O sea, hablando me de- parece que decir que Alberto, pero perdóname, te cierro con esto, Pablo, Dale. porque si no, o sea, vos podés estar de acuerdo o no con cómo salió a contestar, qué dijo en una entrevista, qué no dijo en una entrevista. Pero está claro que este es un presidente que ha cumplido con todo lo que marca la Constitución y este es un presidente que ha cumplido con todas las instituciones. Llevamos 6 meses de gobierno. Entonces, me parece, y 3 meses con una pandemia. Y se ha buscado permanentemente el diálogo con todos los sectores sociales. Se armó lo primero que Pero, se hizo espera, fue armar el Consejo Económico y Social. Algo inédito, que era poder tener un espacio donde estuvieran empresarios, sindicalistas, movimientos sociales, para poder discutir las próximas políticas públicas. Esperá. Convoca a todos los sectores sociales a pensar. Entonces me parece que hay algo, Diego, que cobra es por muy hora. justo, A ver, que es- vos se instalan cobras falsas por dicotomías. palabra. Dale, Bueno, Hernán. No, es que insisto, hay una expresión de deseo de Nahuel de que esto Pero Hernán, sea es realidad. Se hizo Pero la la ley de realidad- emergencia social, fue una no, realidad. la El IFE es realidad- una realidad. No, pero pará. Esperen Digo, porque pará. nos queda el desafío de llegar a una... Vamos a No, hacer este ejercicio no, solo real. La ley de Esperá. alquileres que la oposición se levantó Esperá, fue una vos- realidad. Esperen, Digo, muchachos. porque si no, porque no después es vamos a una tratar de por lo menos, a ver si intentar generar una línea suave en el lápiz negro de acuerdo en algo. Bueno. Ahora, si quieren, terminen de desplegar No, yo sus solamente- desacuerdos, pero después vamos a tratar de cerrar algo, dale. No, yo digo lo que me parece. No pueden tomarnos de tontos. Sinceramente lo digo respecto de lo que son el parecer y el ser. Nosotros tenemos un diseño institucional en la Argentina. Han avanzado sobre situaciones que tienen que ver concretamente con la búsqueda de justicia, con la búsqueda de verdad,
Yo creo que Alberto hoy es preso del pacto de impunidad que tiene con Cristina. Nosotros tenemos muchos funcionarios que estaban presos en preventiva y otros con sentencia en libertad. Tenemos gente procesada e imputada en altos cargos de gobierno. La pretensión del discurso amigable de Alberto ojalá fuera cierta, porque yo espero que eso sea así. Lo que digo es, en el Congreso de la Nación, cuando había que discutir lo que había que discutir, que es la emergencia económica, no hubo debate parlamentario, hubo DNU. Nos sentaron a los bloques parlamentarios para discutir el alcance de la emergencia económica y cuáles son las facultades que vamos a delegar en términos de república, del Parlamento, del Legislativo para con el Ejecutivo a la fuerza política. No lo sentaron. Muchas veces en el kirchnerismo, y esto es una cosa que no lo digo que lo hagan de mala fe, pero dicen, nos sentamos todos ellos. Bien, les propongo un ejercicio que después, si no lo cumplen, por lo menos lo planteamos. Si ustedes tuvieran que planificar algo en el cual, un próximo proyecto o algo en el cual pudieran estar de acuerdo, oficialismo y oposición, ¿cuál sería y cuál sería lo que llamamos meta mínima de acuerdo? En todo lo que están en desacuerdo ya lo sabemos y podríamos hacer horas con esto. ¿Hay algo que decís, la verdad, un paso en sentido inverso de esta discusión sería que avancemos hacia tal cuestión? ¿Se les ocurre cuál? Impuesto a la fortuna, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay una necesidad en la Argentina de lo procedimental. Si nosotros no encontramos la regla del juego con la cual vamos a procesar las diferencias, no vamos a tener forma de nunca llegar a regla del acuerdo. juego ahora? ¿Sabés por qué es tan viciada la regla del juego? Porque permanentemente se la están eludiendo. Porque vos no tenés un debate real del sistema parlamentario. Bueno, pero ¿por qué decís eso, Hernán? Esperen. No, pero ¿por qué ¿Me decís dejan eso? aterrizar esto, si se puede? ¿Hay algo que esté en el horizonte de los proyectos políticos o del Congreso que haya que sacar porque es una necesidad vital y de la población? Yo creo que lo importante, por ejemplo, el tema de la deuda, Sí. de poder llegar a un buen acuerdo con el tema de deuda, eso es una cosa que nosotros tenemos que tratar de resolver, y de hecho tuvo el acompañamiento total de los bloques de la oposición en el Congreso. No, me parece Bien. importante, rescato esto que dice Hernán. De hecho, Martín Guzmán se presentó al Congreso, dio los argumentos, todas las decisiones se tomaron con los 24 gobernadores. Creo que el impuesto a la fortuna es algo que se puede dialogar tranquilamente. Creo que podemos dialogar también un fondo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Los sectores... Hay dos cosas que ha visibilizado y creo que en esto vamos a estar de acuerdo. No, pero algo que esté de lleva la acuerdo, pandemia- no abra, cerrá. No, Dale. creo que hay dos cosas que se ha visibilizado. Uno, la situación y la emergencia en los barrios populares, el rol de las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales. Y una segunda cuestión que me parece que no es menor, que es el tema del medio ambiente y los derechos a la naturaleza, Bien, que es el ¿en eso próximo están de tema de acuerdo? agenda. Llueven corazones.